Hola, ¿qué tal en Instagram? ¿Cómo estáis? Hola, también en Facebook. Aquí estamos en directo otra vez más para, bueno, esta vez vamos a hablar de lo prometido, de la Agenda 2030 y de las repercusiones que esa agenda puede tener en nuestras vidas. No voy a hacer una crítica simplemente en este vídeo, en este primer vídeo. Voy a exponer los puntos, los 17 objetivos que la Agenda 2030 maneja y, bueno, en los que se centra para cara al año 2030 como fecha máxima para cumplir esos objetivos. Lo primero, normalmente una agenda pública se realiza para... pero a ver, que me dice que no. Voy a darle otra vez. Parece ser que no salimos en Facebook. Vale, a ver si salimos. Ahora creo que sí. Bueno, pues como decía, lo principal siempre es conocer cómo se traslada una agenda pública a los ciudadanos. Normalmente se convierte en agenda pública todos aquellos problemas que tiene una sociedad. Y bueno, que por diversos motivos son puestos en la discusión pública. Ahí ya nos damos cuenta de que para que esos diversos motivos sean interesantes para exponerlo en discusión pública, pues tiene que haber unos intereses que acompañen esos diversos motivos, ¿no? Entonces es muy importante entender eso porque solo se lleva a las políticas públicas si se dan determinadas circunstancias que puedan aplicarse en derechos o en situaciones favorables para el ciudadano. En este caso, las últimas veces que nos han marcado una agenda y hemos cumplido esa agenda, por lo menos en la anterior, en la Unión Europea, nunca ha sido para beneficio del ciudadano, aunque sí que te lo venden así. La última agenda a la que nos vimos sometidos de manera pública y, bueno, con una inyección económica importante fue la Agenda 2000. Quizá ya no nos acordemos de ella porque han pasado 22 años, pero la Agenda 2000 se puso en marcha un 16 de julio del año 97 y, claro, el objetivo era llegar al 2000 pues con esas 20 medidas legislativas que marcarían a Europa un antes y un después. ¿Y qué realmente era lo interesante de esas 20 medidas y que luego se cumplieron? Aunque habían otras muy interesantes para el ciudadano y no terminaron de cumplirse, ¿vale? Partían por reformas agrícolas comunes y ya se hablaba en aquel entonces de controlar la producción de vacuno. Ya estamos hablando en el 2000 de controlar la producción agrícola y de vacuno. No es una cosa que viene de ahora, viene de entonces. Entonces no llegó a formularse muy bien y porque los intereses eran otros. ¿Cuáles eran otros? Pues hombre, los intereses normalmente, a ver, tenían mucho más que ver con reformas económicas, es así de claro. O sea, unas reformas económicas que pasaron por la creación del euro y la implantación de una moneda única, tenían mucho que ver con eso. Y, ojo, con la ampliación hacia Bulgaria, Polonia, Rumanía, Chipre, pues ese marco financiero nuevo y esa ampliación de la Unión Europea era mucho más importante que todas las reformas agrícolas y de vacuno, que también las pusieron en delante, ¿no? Pero eran menos importantes. Y al final, de toda aquella Agenda 2000, lo único que ha quedado verdaderamente importante, aparte de la transición en algunas cosas, fue la creación de la moneda única
que sí que para mí fue, de mi generación, la primera gran estafa a la que nos vimos sometidos. Ese cambio en España de pesetas a euros fue la primera gran estafa. Luego vinieron otras, pero esa fue la primera, y además a la que entramos todos felices, contentos, sabiendo que nos estaban estafando. Acordaros, la cerveza, la cañita de cerveza de 100 pesetas, una moneda, a otra moneda, 1 euro. De un día a otro, un 66% de incremento en esa cañita, en ese café. Bueno, es relevante, ¿eh? Se aplicó a todo, ese redondeo siempre fue al alza y fue de varios dígitos la subida de los precios. El porcentaje de subida de los precios fue de varios dígitos y nos dejamos estafar. Pues eso fue lo importante de la Agenda 2000. Entonces, ahora llegamos a la Agenda 2030. Pues esta Agenda 2030 se crea en 2015 y se marcan 17 objetivos. Bueno, no es descabellado plantearse qué hay detrás de todo ello, ¿no? Bueno, pues detrás de todo ello no hay más ni menos que llegar a una serie de objetivos, no a los 17 como hablábamos en la Agenda 2000. O sea, no querían llegar a esos 20 planteamientos de reforma que habían marcado, sobre todo a los X, que eran beneficiarios para los ciudadanos europeos, sino que lo importante eran llegar a esos objetivos que les marcaban para ellos, que eran importantes para ellos. Y aquí voy a empezar por el final, por el 17, y voy a ir subiendo porque los más trascendentes sí que es verdad que nos los dejamos al final y están al final. El número 17 es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hay algunos que los voy a dejar ahí, porque sí que es verdad que más adelante haré vídeos donde trataré uno o dos y los iré desmontando, ¿no? Iré viendo la situación actual en la que están. Ahora no lo quería hacer de golpe porque la verdad es que no merece la pena. Me quedaría un directo de 2 horas y luego ese directo, la verdad es que nadie se va a enfrentar a él, verdaderamente. Entonces prefiero hacer un directo ahora, que aunque me quede largo por repasar los 17, nos permita entrar en contacto con los 17 y luego ya haré, por parejas o por tríos, ya los juntaré y los desmontaré y serán vídeos pues también de 10, 15 minutos, no más largos. Porque si no, luego que alguien lo pueda plantear, vérselo es muy raro, ¿no? Entonces tampoco quiero dejar un vídeo de 2 horas. Eso, si en algún momento doy una conferencia, pues sí que irá todo junto y englobaré todo junto, pero en este momento no creo que nadie esté dispuesto a escucharse 2 horas. Entonces prefiero hacerlo cortito. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí hay una parte que es la parte sostenible. Eso va a empezar a aparecer muy a menudo y en todos. Ya hablaré de eso al final del vídeo. Bueno, pues al final es buscar el apoyo de todos los organismos para pues, el desarrollo sostenible, llevarlo a todos los países. Bueno, luego hablaremos de la palabra sostenible. Ese es el 17. El 16 no carece de importancia, pero promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Otra palabra mágica que aparece muchísimo y es inclusivas. Inclusivas y sostenible, toda la Agenda 2030 gira en torno a inclusivas y sostenibles. Bueno, hablaremos al final. Si no se me olvida, lo tengo bien apuntado para que no lo haga, pero igual se me pasa. Pero hablaremos al final de inclusivas y sostenibles. Pues bueno, objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Yo creo que pocas personas en el mundo pueden estar en contra de eso. Pocas. Y pocas pueden dudar de que eso se vaya a conseguir o que ese de verdad sea su objetivo. Es lo que hablábamos antes de la Agenda 2000. Te marcan 17, 20 objetivos, en este caso 17 en la Agenda 2020, pero realmente ellos van a por 3, 4, que son los que quieren. Pero el resto son parte de la parte dulce, que tú vas a decir, ¿cómo me voy a negar yo a la Agenda 2030 con este objetivo aquí? Pero claro, es que luego no se cumplirá nunca. Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques. Luchar contra la desertificación. Detener
e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. Este es uno de los puntos clave. Detrás de este objetivo está la privatización del agua en los países occidentales. En los países pobres ya está privatizada o no tienen. En los países occidentales, detrás de todo esto está el manejo del agua. Gestionar sosteniblemente, la palabra sostenible es la magia. Porque es que, me voy a adelantar, la palabra sostenible les permite a ellos definirla posteriormente. Entonces, si yo soy capaz de definir la palabra sostenible, yo marco las políticas en los bosques, en la lucha de la desertificación, en invertir en la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, hay una cosa que aquí se nos escapa. O sea, la pérdida de la biodiversidad, al hacerla sostenible, si yo defino que es sostenible que el río siga su curso natural y que degrada la biodiversidad o que aumenta la pérdida de la biodiversidad, el tener una presa en una determinada zona, eso va a hacer que yo la presa la destruya, deje que el río fluya para que no se detenga la biodiversidad y se favorezca la biodiversidad en esa zona como estaba antiguamente, pero termino con una fuente de riqueza, que es el agua, que la tengo ahí porque me permite luego tener agua cuando hay una sequía pronunciada. Detrás de este objetivo está la privatización del agua. Las leyes ya se están haciendo para favorecer pues, la biodiversidad y, sobre todo, gestionar sosteniblemente. Defino sostenible y marco la política que hago a partir de ahí. Y en algunos casos esa política no beneficia para nada mi sociedad, porque lo que voy a hacer es, en este caso, derribar presas, en este caso, impedir retener el agua para que la biodiversidad en ese cauce siga. ¿Os se imaginan que el agua volviera a circular por el río Turia en Valencia, tal y como estaba en el año 1900? Eso no lo van a permitir porque hay una ciudad de las artes y las ciencias, porque hay un palacio de la música construido en medio del río. Eso no lo van a dejar. Pero si hay alguna presa por arriba que está cortando el agua, pues igual deciden que para la sostenibilidad de ese paraje, pues hay que abrirla y hay que derruirla. Todo esto ahora mismo puede parecer una conspiración, pero es que las políticas están yendo hacia ahí, pero no solo en España, no solo en España, porque en Holanda están con las granjas de vacuno, en España van a ir a por agricultura, por la ganadería, el consumo del agua va a estar controlado, bueno, pero eso lo dejaremos para cuando hablemos de lo que verdaderamente hará. Vamos a repasar simplemente y solo un mero recuerdo, ¿no? Gestionar sosteniblemente, vuelve a aparecer la palabra sostenible, el objetivo 15, los bosques. Bueno, seguimos. Objetivo 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marítimos. Vuelve a aparecer la misma palabra, sostenible, sin ningún tipo de definición. Ya la definirá el legislador en cada país. Con lo cual, la manera que van a creer sostenible para conservar y utilizar los océanos, pues va a ser la que ellos definan. Y no va a ser, seguramente, lo tenemos claro, ¿no? No va a ser nunca, nunca en nuestros intereses. Siempre va a ser en los intereses de una mayoría económica y de un poder económico. Con lo cual, atémonos los machos. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Los recursos marinos entra la pesca. Lo vemos, ¿no? Vemos el negocio. Pues va a llegar la legislación. Llegará la legislación. Igual que en algunos países ya se están cerrando granjas y ya se están dando incentivos y subvencionando el cierre de granjas, pues igual aquí se prohíbe la pesca, bueno, la pesca me refiero, el pequeño pescador, ese que sale con su barquita para coger peces, o ese que tira la caña para coger 3 o 4 peces en una noche de pesca.
Ese es a por el que van. No van a por el gran barco. A ese le van a dejar hacer lo que buenamente quiera. Y lo tenemos claro, ¿no? Pues vuelve a aparecer la palabra sostenible. Luego la define el legislador y ahí está la clave. Ese es el problema. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y los efectos. Bueno, aquí habría mucho que rascar. Lo rascaremos Este yo creo que tendrá un apartado aparte, aunque ya tengo un vídeo dedicado al cambio climático, donde pues explico alguna teoría que no coincide con la ciencia oficial, pero que también es ciencia. Pues aquí hablaremos de muchas cosas y veremos por qué han tirado por este lado y si realmente lo están haciendo o es simplemente cara a la galería. Porque en este adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, yo te adelanto que realmente todas las medidas que están adoptando tienen mucho que ver con legislar para controlarte. Ciudad de 15 minutos, bueno, prohibirte, impedir que circules con el coche por determinadas situaciones, por determinados lugares, impedir que en determinados momentos puedas salir a la calle con libertad, porque van a aplicar confinamientos y llegará, y lo veremos en breve me refiero unos años, a determinadas horas del día en determinados meses del año, porque o hará mucho calor o hará mucho frío, porque si te das cuenta, aquí hablan de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Ya no se atreven a hablar de... se atreven a hablar de cambio climático, pero no de calentamiento global. Muy pocas veces en titulares aparece la palabra calentamiento global. Ya hablan de cambio climático, porque ya se están dando cuenta de que el calentamiento no es real. Cambio climático, claro. Cambio climático, claro. El matiz, y a donde vamos y donde discutimos algunos, es en si es provocado por el hombre o no. Ahí discutimos. ¿Que hay cambio climático? Claro que sí. Entonces, aquí ya ponen cambio climático porque te van a atacar en tus libertades, tanto cuando haga mucho frío, o ellos decidan que hace mucho frío, como cuando haga mucho calor y ellos decidan que hace mucho calor. Ahí te van a coartar en tus libertades. Bueno, eso lo trataremos más en profundidad cuando le toque a esa medida, pero simplemente saber que una de ellas es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. También aquí tenemos la palabra sus efectos, que ya defino yo cuáles son. Y ya defino yo a partir de cuándo. Todo eso que deja tan amplio, bueno, y aquí llega otra que me encanta, el objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Vuelve a aparecer la palabra sostenible. Entraremos más en profundidad, pero me encanta. Producción sostenible. Muchas empresas que estaban, y empresas importantes, estamos hablando, no Talleres López, eso a esta gente no le interesa. Empresas grandes, multinacionales grandes, gracias a esto, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, van a conseguir millones de euros, hablaría incluso de miles de millones de euros, para acondicionar su producción a lo que ellos definen como sostenible. Empresas privadas, a costa ya no de tus impuestos, a costa de tu inflación, van a conseguir subvenciones millonarias de la Unión Europea y de los Estados para acondicionar su producción a lo que ellos denominan sostenible. Pero esa costa, ya no digo de tus impuestos, que ni siquiera lo están sacando de ahí, es a costa de la inflación que estamos sufriendo. Profundizaremos más en ello cuando toque. Objetivo 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, vuelve a aparecer la palabrita, seguras, resilientes y sostenibles. Claro que sí, porque yo defino qué es inclusiva, yo defino qué son seguras, qué son resilientes y, por supuesto, qué son sostenibles. Y a partir de ahí, logro que mis ciudades sean como yo he definido que sean, no como a lo mejor el ciudadano querría que fueran. Pero si añadimos la palabra seguras
Ahí ya el ciudadano como no va a querer seguridad en sus ciudades. Pero vosotros creéis que desde 2015, ahora, que ya llevamos unos años, desde que está aprobado hasta que... ¿Vosotros creéis que las ciudades son más seguras? ¿De verdad? O sea, yo tengo datos que me demuestran que no y que los mostraré en los próximos vídeos, pero de verdad, yo os mando la pregunta, ¿vosotros en vuestro día a día observáis que vuestras ciudades son más seguras? ¿Son más inclusivas? O sea, una persona que va en silla de ruedas puede circular por mi ciudad cómodamente con un carrito. No. Bueno, más resiliente, claro, defino resiliente o defino sostenible. Defino sostenible. Si aún seguimos viendo en nuestras ciudades cómo pasan con el camión de la basura y el mismo, el contenedor amarillo, el contenedor verde, el contenedor azul, va todo al mismo camión. Si aún hay sitios donde ocurre eso, ¿creéis que realmente son más sostenibles las ciudades? Por poner solo ese ejemplo. ¿De verdad os parecen más sostenibles? Pues ya llevan un periodo, si llevamos ya 8 años con esto, con esta Agenda 2030. Y nos quedan menos, nos quedan 7. Nos quedan 7 años para que sea el 2030, que es donde ellos marcan esos objetivos. Al final aparecen palabras que yo defino, o el legislador define, y entonces define la ciudad como segura cuando él la define como segura. Modifico los parámetros, modifico todo y entonces resulta que sí, he conseguido que sean más sostenibles, pero redefiniendo lo que es la sostenibilidad, lo que es la resiliencia, lo que es la inclusividad, porque añado determinados parámetros que antes no estaban y entonces consigo que sea bajo. Bueno, cosas que parecen de risa, pero que eso es lo que están haciendo realmente. Pero bueno, los trataremos en otro momento. Gestión, objetivo 10. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en países y entre los países. Bueno, yo, este objetivo, a ver, ¿qué persona de verdad está en contra en un momento dado de este objetivo? Reducir la desigualdad en los países. Yo, vamos, metido de cabeza ante esa propuesta, metido de cabeza. La acepto. Y entre los países, por supuesto que sí. Bueno, Intermon Oxfam, hay muchas ONGs, muchas organizaciones que se dedican a hablar del tema de la pobreza, del tema del hambre, que ya es uno de los objetivos primeros, ya lo tocaremos, pero y que, vamos, ellos negro sobre blanco están en sus informes como la pobreza, el hambre, la desigualdad sobre todo. Hay un informe de Intermon Oxfam sobre la desigualdad que no es de hace mucho, de hace un año. Sí, bueno, es brutal, es brutal. Y en los propios países occidentales, no hablamos ya entre países, con los países del tercer mundo que está creciendo abismal, no hablamos con eso, ¿vale? Aunque el objetivo es para todo el mundo, es para todo el planeta, ¿vale? Pero hablamos en los países occidentales que quizá son los más preparados para reducir esa desigualdad. La desigualdad está aumentando una barbaridad y se las están cargando sus políticas. Las propias políticas de la Unión Europea que defiende esta Agenda 2030 se está cargando la igualdad en países europeos, occidentales, con recursos. Imaginaros qué no está pasando en países pobres o en países más desfavorecidos. Pues este objetivo ya lo trataremos también con gráficos, bueno, pero más que nada para que lo vayáis teniendo claro. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Sigue apareciendo sostenible, resiliente, bueno, palabritas, fomentar la innovación. Bueno, aquí vemos que es otro saco para meter dinero con inversión pública y que parte de los fondos Next Generation y que está muy bien si no fuera porque nos ha costado una inflación de caballo y una pérdida de poder adquisitivo de la clase media europea brutal. En Estados Unidos están haciendo lo mismo, la Reserva Federal fabrica dinero para ponerlo en todos estos proyectos y tienen una inflación de caballo. Bueno, pues aquí está, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible. Aquí van todas estas empresas que se van a montar, que van a generar
toda la pedrea de premios que será por trabajo en los municipios, aquí en Sagunto, cerca de donde yo vivo, de donde yo soy nacido en Sagunto, pues se va a montar una industria que va a fabricar baterías para los coches eléctricos y va a generar un montón de puestos de trabajo. Esa es la pedrea, el gran premio gordo se lo lleva Volkswagen, que es quien la va a montar con dinero público, con dinero de los fondos Next Generation y con subvenciones de nuestra inflación, de la que estamos padeciendo, del dinero creado por la Unión Europea para esos fondos, creado de la nada. La pedrea son esos puestos de trabajo, que oye, ojalá me toque y ojalá nos toque esa pedrea, pero es simplemente pedrea. El gran grueso de esos fondos va a este tipo de cosas que simplemente es pues para venderte un nuevo producto, para que tú te cambies de coche en breve y para que la inversión siga, el dinero se siga moviendo, simplemente. Pero bueno, objetivo 9. Nos vamos al objetivo 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Claro, es que son títulos que ¿quién va a estar en contra? Yo vuelvo a decir lo mismo que antes. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Crecimiento económico inclusivo y sostenible, a mí personalmente, no me dicen nada, ¿vale? Pero, vale, hay crecimiento económico y empleo y trabajo decente para todos, narices, hacerlo ya. Este es de esos que digo yo que no, se va a quedar en nada, eso se va a quedar en nada y en los países occidentales estamos viendo reforma laboral tras reforma laboral, Francia, Alemania, Italia, España, la pérdida de derechos que se van produciendo, aunque vengan firmadas por partidos de derechas, de izquierdas o de centro, da igual. La pérdida de derechos, reforma laboral tras reforma laboral, está ahí, la tenemos todos y la sufrimos todos. Entonces, trabajo decente, bueno, pues que se lo pregunten a los miles y miles de puestos de trabajo que hay en China, en la India, en Pakistán, pero no nos vayamos tan lejos, que se lo pregunten a los trabajos que hay, los miles de trabajos que hay en España, que sin ir más lejos, cobrando mucho menos que su misma planta, la misma fábrica que fabrica el mismo producto en Alemania o en Francia. Y aquí cobrando muchísimo. Dice, no, es que si no fuera por eso, no vendrían a instalarse aquí. Bueno. ¿Y seguro que no vendrían? ¿De verdad? ¿Pondrían todas sus fábricas en Alemania? ¿Pondrían todas las cestas en un solo huevo? ¿De verdad? Bueno, yo creo que después de lo que ocurrió en China y el tema de los componentes y de lo que está ocurriendo con los materiales de tierras raras y todo el retraso en fabricación de placas de componentes electrónicos, yo creo que eso se lo pensarían en poner todas las cestas en el mismo sitio. Y daría igual que aquí se cobrara lo mismo que se cobra en Alemania por hacer el mismo trabajo y fabricar el mismo producto. Pero no es así. O sea, no hay que irse a la India o a China, que también es bueno irse en España con relación a Alemania. Nada más. Llevamos 30 años de Unión Europea. Ya era hora de que los salarios se hubieran equiparado. No solo no se han equiparado, sino que a mismo trabajo, en misma multinacional, se siguen diferenciando y sigue habiendo mucha diferencia. Así que eso de empleo y trabajo decente, yo no digo que sea indecente, lo que digo es que no se ha igualado. Para nada. Es decente para el país donde estás, pero no igualado a otros países del mismo entorno y de la misma sociedad. Estamos hablando de la Unión Europea, no nos estamos yendo a África, ni a Sudamérica, ni a Asia, ni a Oriente Medio. Estamos hablando de Europa, Occidente. Pero bueno, es un objetivo, es el objetivo 8. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Bueno, la palabra moderna relacionada con una energía me parece increíble que pongan esa palabra. Pero bueno, es interesante. Asequible, segura, sostenible. O sea, son palabras que de verdad garantizar el acceso. Fíjate, solo con eso. Garantizar el acceso a una energía ya, punto. Vale, garantízamelo.
pero ponme barata. Ponme barata. Ponme de acuerdo a cómo yo cobro mi nómina. Asequible, segura, sostenible y moderna. Bueno, pues es el objetivo 7, garantizar el acceso a una energía no barata, no acorde a mi nómina, pero sí asequible, segura, sostenible y moderna. Bueno, ahí también tendremos, cuando lo tratemos en profundidad, tendremos tema para cortar en ese objetivo 7. Objetivo 6, garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. A mí este objetivo me resulta muy curioso porque esta Agenda 2030 es de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La han refrendado, creo, 190 países. No me hagáis mucho caso porque voy de memoria. Pero, ¿de verdad estamos hablando de garantizar eso en esos países? Yo, lo primero que me gustaría saber es qué recursos tiene la ONU para mitigar todo eso, de verdad. O sea, llevamos ya 8 años de planteamiento, 8 años de estar en marcha esta Agenda 2030 y me gustaría saber, de verdad, cuánto dinero ha destinado, por un tema que luego hablaré cuando llegue al hambre y a la pobreza, porque me gustaría saber cuánto dinero, si es que ha aumentado, que ya lo veremos cuando tratemos este tema en profundidad, para garantizar la disponibilidad del agua, por ejemplo, en países de África. Sé que al final es difícil, sí está claro, pero todo esto en países occidentales va a suponer la privatización del agua. Van a tomar el control del agua en países occidentales, en países donde ya está garantizado el agua. Aquí, este objetivo está permitiendo a la Unión Europea como base en Europa, pero a los diferentes países que están aceptando toda esta agenda, a hacer leyes que para garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible van a privatizar toda el agua que hay en sus cuencas. Y creo que no es una buena noticia. Creo que un recurso como el agua debería de permanecer única y exclusivamente en poder de lo público. Y cuando hablamos de lo público, no hablamos del gobierno, hablamos del pueblo, de lo público como pueblo, no en manos de lo privado. Y ahí, por muy buena gestión que hagan, que nunca es así, porque hay unos intereses crematísticos que están por encima de los intereses del pueblo, en lo privado nunca me van a convencer de que un bien como el agua pase a manos privadas, igual que la tierra. Pero de eso ya hablaremos más adelante cuando hablemos de ese tema, porque también hay puntos en donde lo tocan. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 6. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Claro, no he puesto esto aquí. Esto en lenguaje no verbal significa me tapo la boca para no hablar lo que pienso. Y verdaderamente me la tapo. Lo trataremos en un tema. Yo sé que cuando aborde este tema, bueno, será conflictivo para algunas personas que me puedan escuchar, pero hablaremos de este tema. Hablaremos de la relación de ese objetivo con el informe Kissinger de 1973, donde un tipo como Henry Kissinger ya hablaba de esto para entre otras muchas cosas, en su imaginario y en su cabeza, cargarse la familia. Pero bueno, lo hablaremos en su momento. Aunque realmente para mí lo primordial de esto no es eso. A mí lo primordial de esto es por qué hace la separación entre niños y niñas. ¿Por qué no se habla de empoderar al niño también? Yo no hablo de que el niño no esté o deje de estar empoderado. No, no, no.
A lo mejor está mal empoderado y a lo mejor hay que empoderarlo bien. Y a la niña me da la impresión que como el objetivo real no es empoderar a la niña, sino enfrentarla con el hombre, pues ahí es donde cometemos el error. La realidad supera y vence con creces al ensoñamiento que podamos tener con este objetivo. Y para ellos la realidad no es empoderar a las niñas, la realidad es enfrentarlas al niño. Entonces, realmente, lograr la igualdad entre los géneros pasa por empoderar a las niñas y por empoderar a los niños. Pero no para enfrentarse entre ellos, sino para convivir. Y el matiz es que si solo se empodera a las niñas, se las está empoderando para enfrentarse al hombre, no para convivir con el hombre. Y si, por supuesto, no se empodera al hombre, pues no se le está empoderando para convivir, se le está empoderando para enfrentarse a esa niña que está empoderada, entre comillas. Pero bueno, abordaremos ese tema mucho más profundamente. Este puede ser uno de los temas donde el enfoque de crecimiento personal puede ser más importante de todos. Pero lo abordaremos, no quiero alargarme mucho en esta. Esto simplemente es para que podáis ver qué objetivos tiene la Agenda 2030, por si no lo sabíais, y una ligera esbozo de lo que puede ser. Ese era el objetivo 5. Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Claro, ¿quién no va a estar a favor de esto? El matiz es que cuando habla de inclusiva, cuando habla de equitativa, cuando habla de calidad, no se está refiriendo ni a inclusiva, como tú piensas, ni a equitativa, como tú piensas, ni a de calidad, como tú piensas. Ese es el matiz. Aquí lo que están aprovechando todos los gobiernos, cada uno en la ideología en que está y en la franja en la que está y en el país en el que está, lo que están aprovechando todos los países es para meter una ideología y un adoctrinamiento en la educación que es vergonzosa, que de verdad desde la izquierda a mí me da vergüenza cómo se está produciendo, con qué sumisión por parte de colectivos de profesores de izquierdas están aceptando ese marco educativo que lo están dando ellos, al final son ellos los que están dando la cara. Esos libros de texto con esas aberraciones. Y bueno, es que es de verdad, o sea, no es desmontar por desmontar, es para qué lo están usando. El titular es buenísimo, con lo que te llega a ti es buenísimo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo yo en garantizar una educación? Le quito todos los adjetivos. ¿Cómo no voy a estar? ¿Inclusiva? Bueno, sí. ¿Equitativa? También, y de calidad, por supuesto. ¿Y cómo no voy a estar yo de acuerdo en promover un aprendizaje durante toda la vida para todos? Claro que sí, pero ¿para qué lo están usando? Verdaderamente, ¿para qué lo están usando? En cada país, cada gobierno, dependiendo de su ideología, lo está usando para arrimar el ascua a su sardina y para adoctrinar. Y hay verdaderas aberraciones. Y a mí desde la izquierda, desde mi pensamiento de izquierda, a mí me da vergüenza cómo la está aprovechando un gobierno en España de izquierdas. Me da vergüenza. Y cómo, como lo hace un gobierno de izquierdas, toda la izquierda tiene que estar de acuerdo con lo que está haciendo. Pues lo siento, yo hablando con un familiar mío hace unos meses, yo le dije, digo, mira, yo estoy en la izquierda, en el mismo sitio, y yo miro a mi lado y no veo a nadie. No veo a nadie en la izquierda. Donde antes habían partidos, ahora no veo a nadie. En la izquierda, donde yo estaba en los 70, 80, 90, ahora no hay nadie. ¿Es otra izquierda? Ah, bueno, pues si es otra izquierda, habrá que hacérselo mirar. Porque de los objetivos que peleábamos en los 80, estamos perdiendo todos esos objetivos por centrarnos en otros que ni siquiera son importantes y eran un problema real hace 20 años. No quiere decir que no haya que tener una educación con ciertos colectivos minoritarios, no me malentendéis, pero ¿de verdad son un problema para desviar el foco y perder todos los derechos que estamos dejando atrás, que esos sí que eran derechos de verdad para colectivos de millones de personas y trabajadores?
Y ahora estamos centrándonos en darles objetivos, en darles derechos, que no quiero decir que no se lo merezcan, que se lo merecen, por supuesto, pero no perdamos la perspectiva. Pues la izquierda en España la ha perdido. Está desorientada, está perdida, no hay nadie que la haga entrar en razón y bueno, está regada de dinero, al estar en el gobierno, está regada de dinero, como los 20.000 millones hasta 2025 que les da la Unión Europea para temas de igualdad, pues está regada de ese dinero y entonces, claro, interesa enfocar ahí porque es una fuente muy grande de dinero. Y así pierdo derechos por otro lado, la gente está calladita y ya está. Bueno, pues reforma laboral tras reforma laboral perdiendo derechos. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, perfecto, equitativa, perfecto, y de calidad. Pero adoctrinamiento no. Lo que se está produciendo, lamentablemente, es adoctrinamiento de los niños y lo veremos cuando repasemos este objetivo en directos sucesivos. Objetivo 3. El objetivo 3 es garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades. Yo, fíjate que a mí me parece interesante ese objetivo, como todos, pero el primero, fíjate, el primero, os voy a dar uno porque lo tengo que decir. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 10.000 nacidos vivos. Vale, ese objetivo es un objetivo marcado por ellos, ¿vale? Es un objetivo a cumplir en 2030. Os puedo asegurar que después de 8 años el objetivo está muy por encima. Con gráficas, ¿eh? Con gráficas. Eso es lo primero. O sea, realmente si tú no metes dinero, por mucho que tú lo titularices, y ahora vamos a los dos primarios que los he dejado para el final porque eran los más interesantes. Y los voy a tratar a los dos en el mismo momento porque uno no avanza sin el otro. Objetivo segundo, fin del hambre. Objetivo primero, fin de la pobreza. A nivel planetario. Ese es el objetivo. Pero si no lo estás consiguiendo ni a nivel europeo, ¿cómo te planteas? ¿Con qué fin tiene eso? Encima lo ponen el 1 y el 2. O sea, para que tú cuando te vayas a leer los 17 objetivos, te leas el 1 y el 2 y digas, ¿cómo no voy a estar de acuerdo yo con eso? Y ya no leas más. ¿Me entiendes? O sea, el 1 y el 2, fin del hambre en el mundo, fin de la pobreza en el mundo. Pues desde 2015 lleva esta agenda en marcha, aprobada. Os puedo asegurar que ni por asomo se acerca, pero no al final, ni a mejorar las gráficas, ni por asomo. Fin del hambre y fin de la pobreza, ni por asomo. Intermon Oxfam tiene un estudio sobre desigualdad que analiza la pobreza y yo os invito a que lo busquéis y veáis las gráficas que ellos presentan. Es un desastre. Y luego se da la paradoja que yo estoy colaborando con unas ONGs a las que yo al mes doy un dinero para que esas ONGs hagan su labor humanitaria. Algunas de ellas trabajan contra la pobreza y contra el hambre en España y en el mundo. Bueno, pues ¿sabes lo que ha conseguido estos dos objetivos? Estos dos objetivos lo que ha conseguido es que a mí, cada mes y medio, 2 meses, desde hace unos 6 meses o así, me están llamando, ya lo digo, cada mes y medio, 2 meses, de esas organizaciones, sobre todo de 2 de ellas, para que aumente mi colaboración para acabar con el hambre en el mundo y con la pobreza en el mundo como objetivo de la Agenda 2030. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Así es como la ONU quiere acabar con el hambre en el mundo? Yo no digo que les dé el dinero a Intermon Oxfam, a Cruz Roja, a Médicos Sin Fronteras, a Cáritas. Yo no digo que les dé el dinero a ellos. Pero ¿de verdad me tienen que llamar esas organizaciones a mí, que ya colaboro con ellos, para aumentar mi cuota de participación con ellos, para
en un momento dado acabar con el hambre en el mundo, como dice, como es objetivo, con la pobreza en el mundo, como es objetivo de la Agenda 2030? Si al final tú pones unos objetivos, 17, pero verdaderamente tu principal objetivo es aumentar el control sobre los recursos de Occidente, que es quien verdaderamente te da el dinero, porque una empresa privada seguramente no va a querer manejar el agua en Etiopía, porque no da dinero manejar el agua en Etiopía. Pero una empresa privada sí que va a querer manejar el agua y el recurso del agua en un país como España, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Estados Unidos, ¿me entendéis? Pero en Etiopía no. Entonces, cuando tú marcas unos objetivos, pero realmente lo que te está moviendo es un interés económico para las empresas y para los intereses de grandes multinacionales, pues yo lo siento. Yo solo os pido que deis un repaso y veáis cuándo fue la primera cotización del agua, o mejor dicho, qué materias primas que son necesarias para nuestra subsistencia cotizan en alguna bolsa. Ya no vamos a decir en todas, pero en alguna bolsa. Simplemente echarle un repaso, mirarlo y veréis dónde está el interés, de verdad. Y no estamos hablando, en serio, no estamos hablando de ir no estamos hablando de ir a Etiopía a que una empresa privada monte en agua, no. Allí lo están haciendo ONGs, ahí lo están haciendo organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales. No lo está haciendo ningún gobierno si no es porque detrás hay un interés crematístico de otra organización privada que luego quiere quedarse con esa explotación. Pero cuando le vea un interés, cuando no se lo vea, no va a querer hacer nada. Aquí en Europa ya nos llega el agua del grifo. Está todo claro. ¿Por qué ahora tanto interés? ¿Por qué ahora estamos en esas si no hay detrás un interés económico? El tema es que las personas que tenemos 50 y pico años, lo vamos a ver. En 20 años lo vamos a ver hacia dónde se dirigía todo esto. Y de hecho, el vídeo espero que siga por aquí, espero que siga estando y espero que alguien en un momento dado me pueda decir, oye Raúl, pues no tenías razón. Pues ojalá no tenga razón. Pero yo no le veo nada bueno a esta Agenda 2030, más allá de unos intereses para endulzar, unos objetivos, mejor dicho, para endulzar, pero detrás de eso hay unos intereses muy amargos. Detrás de esos objetivos dulzosos y apetitosos que a todos nos gustaría apoyar, detrás hay unos intereses que amargan. Es como una tarta que por fuera es dulce, pero por dentro se ha hecho con guindillas y con picante. Nos va a doler cuando eso se lleve a cabo. Nos va a doler muchísimo. Y bueno, aquí lo dejo, el directo. Muchas gracias por de nuevo estar aquí. Me despido de Instagram primero. Un abracito muy fuerte. Muchísimas gracias. Un besito. Y ahora de Facebook. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo. Y bueno, nos veremos en el próximo directo. Y poco a poco iré mandando en vídeos cortos, uno a uno, desgranando y desmontando un poco o explicando en qué situación se encuentra cada uno de los objetivos de los que se marca esta Agenda 2030. Un besazo.